debate que comenzó en el Congreso, al menos esta semana, con una reunión informativa. Fue el martes pasado, si no me equivoco, con la reducción de la jornada laboral, ¿no? Donde se dio la primera reunión informativa, allí convocada por la Comisión de Legislación Laboral que encabeza Vanessa Siley, y hubo diferentes referentes gremiales, empresariales, también especialistas en derecho laboral, algunas intervenciones internacionales, y uno de los que participó de esta reunión informativa es Luis Padín, que es abogado laboralista e integra la corriente de abogados laboralistas y abogadas, ¿no? Obviamente, 7 de julio. Luis, te damos la bienvenida aquí. Leonardo Martín te habla en Feas Sucias y Malas. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? El gusto de saludarlos y saludarlas. Bueno, bien, comenzó este debate. Primero, ¿te sorprendió? Había proyectos ya al respecto, pero ¿te sorprendió que entre en la agenda y ya en debate legislativo en estos días la reducción de la jornada laboral? Sí, a ver, nos sorprendió gratamente. Entendemos que es un motivo de celebración que se esté discutiendo en Argentina la reducción de la jornada. Era una asignatura pendiente en nuestro país. Sí. Después les cuento un poco por qué era una asignatura pendiente, pero lo cierto es que en este contexto, además, político tan intenso que se vive, donde determinados referentes políticos, que en definitiva se disputan la llegada a la Casa Rosada en el próximo gobierno, están planteando una reforma laboral o sucesivas reformas laborales en sentido contrario a los intereses de los trabajadores, nos parece muy interesante que se pueda dar una discusión que vaya en otra línea, que tiene que ver con mejorar y con ampliar los derechos de nuestro pueblo, que está compuesto mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras. Entonces, el contexto nos parece el más propicio realmente, teniendo en cuenta que va a contrapelo del discurso que intenta imponerse siendo amplificado además mediáticamente. Entonces nos parece sumamente auspicioso. Bueno, a ver, ¿por dónde van los proyectos? Actualmente hay una legislación al respecto una ley que es del año 1929 que establece 48 horas semanales. ¿Qué se está proponiendo y a qué jornada semanal se está proponiendo ir? Bien, como vos bien decís, la ley es del año 1929, la ley argentina, que es la ley 11.544, y ahí voy concretamente a tu pregunta, pero te hago un pequeño repaso histórico como Sí, para dale. contextualizar la importancia del tema. Bueno, la jornada es fundamental, la reducción de la jornada de trabajo, la limitación de la jornada, de hecho, las grandes gestas históricas, las luchas protagonizadas a lo largo de la historia por los trabajadores y las trabajadoras, que fueron ferozmente reprimidas por los sectores vinculados al capital, tenían que ver justamente con el mejoramiento de las condiciones de existencia y con la limitación de la jornada. A punto tal es importante el tema que el convenio número 1 de la Organización Internacional del Trabajo precisamente lo que hace es limitar la jornada máxima de trabajo en 48 horas semanales y 8 horas diarias. Esto fue en el año 1919. Como vos bien decías, en nuestro país en 1929 adoptamos este criterio. Con alguna cuestión de diferencia aparece una O en lugar de una I, pero son cuestiones menores. Lo cierto es que en el año 1929 asumimos este máximo de la jornada. Lo cierto es que la propia Organización Internacional del Trabajo, ya en el año 1935, tiene un nuevo convenio, que es el convenio número 47, donde propone que la jornada pase a 40 horas, sugiere que se reduzca la jornada máxima. E inclusive en el año 1962 hay una recomendación también del organismo internacional donde avanza en la misma línea, insiste con la reducción de la jornada. Entonces, en nuestro país, esa jornada máxima que tenemos, nosotros no ratificamos, obviamente, el convenio al que hacía referencia el año 1935, pero me parece que un dato a tener en cuenta y es muy importante es que en nuestro país esto era una asignatura pendiente en tanto y en cuanto el convenio 1 de la OIT tiene más de 100 años y nuestra ley de jornada tiene 90 y tantos años. Es decir, evidentemente nos habíamos quedado rezagados en esta materia.
Entonces, y ahora sí, contestando concretamente tu pregunta, nosotros tenemos que la jornada actual, la jornada máxima, es de 8 horas diarias o 48 semanales y pasaría, según los distintos proyectos, hay varios proyectos que tienen diferentes propuestas, lógicamente, pero el proyecto que a nosotros nos parece más auspicioso es el que propone una reducción de la jornada en un 25%, es decir, que se pasaría de una jornada de 48 horas semanales a una jornada de 36 horas semanales y el límite diario de la jornada serían 6 horas. Hay otros proyectos, ¿no? También en boga, algunos proponen la reducción de la jornada a 40 horas, pero bueno, lo cierto es que independientemente de los distintos proyectos, que son unos cuantos los que han visto la luz, lo interesante es que en Argentina se estén discutiendo estos temas, que además va en línea con lo que está sucediendo en el resto del mundo, que esta es una discusión absolutamente actual y son muchos los países que avanzaron en una reducción de la jornada de trabajo con grandes beneficios en distintos aspectos que, bueno, después si nos da el tiempo les comento Sí, de a qué ver, trata eso, eso. ¿cuáles son los beneficios que traería? Y también, ¿no? El tema productividad, que es obviamente el sector empresario lo pone en la agenda respecto a la reducción de la jornada laboral. ¿Cuál es la respuesta para eso? Bien, la respuesta es, en primer lugar, lo importante de la reducción de la jornada, el eje central de por qué hay que reducir la jornada de trabajo argentina, tiene que ver con que es una mejora directa en las condiciones de vida de nuestro pueblo. Este es el objetivo central, mejorar la condición, la calidad de vida de nuestro pueblo. ¿Por qué digo nuestro pueblo? Porque nuestro pueblo es un pueblo trabajador, está compuesto mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras. Entonces, la reducción de la jornada impacta directamente en la calidad de vida. Esto es lo central y por qué esto tiene que convertirse en ley en la República Argentina. Pero después, además de esto que sería el eje central de por qué nosotros estamos absolutamente, apasionadamente a favor de la reducción de la jornada, tenemos beneficios adicionales, constatables. Por ejemplo, se reduce la siniestralidad laboral, es decir, al disminuir la jornada, está absolutamente comprobado que disminuyen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Esto es evidente. Un trabajador cansado, una trabajadora cansado, es mucho más proclive a tener accidentes de trabajo. Y en nuestro país, esta es una problemática muy seria, la de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Hay miles de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que tienen lugar por año, cientos de muertes que se generan. Entonces, es muy importante este impacto que tendría. Después, de otro lado, mencionando los aspectos positivos que vienen asociados a la reducción de la jornada, nos encontramos que con todos los proyectos lo que están planteando es una reducción de la jornada, pero sin disminución de la remuneración. Claro. Esto lo que supone es que permite una recomposición salarial. Nadie puede dudar en esta Argentina que nos toca transitar en estos últimos largos años que el poder adquisitivo del salario se fue viendo sistemáticamente disminuido, ni hablar en un contexto inflacionario como el actual, ni hablar con distintas devaluaciones que tuvieron lugar. Entonces, como el salario cada vez fue perdiendo más, esto impactaría una recomposición en parte de lo que perdieron los trabajadores. Entonces también nos parece fundamental. Otra cuestión es que permite equilibrar la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Esto facilita, por lo menos, que esta es una de las grandes discusiones que se están dando en la Argentina, producto de la lucha del movimiento de mujeres, fundamentalmente, donde tenemos que avanzar hacia un esquema donde las responsabilidades de cuidado sean compartidas. Bueno, esto opera también como facilitador en ese sentido. Y desde el punto de vista de las patronales, y acá vamos a la productividad, tenemos dos aspectos que son claves. De un lado, se comprobó, y la experiencia internacional da cuenta de esto, y hay montonera de ejemplos en los distintos países que implementaron esta medida de reducción de la jornada, o bien en grandes empresas que motu propio llevaron adelante vía experimental la reducción de la jornada, se comprobó que, de un lado, se reduce el ausentismo, los trabajadores que tienen una jornada reducida faltan menos al trabajo, esto es interés directo para las patronales, y de otro lado también lo que se comprobó es que se incrementa la productividad.
Es decir, que ni siquiera este argumento que están blandiendo las terminales que se identifican con terminales, digo, ideológicas, que se identifican con el paradigma empresarial, lo cierto es que este discurso que blanden en pos de la productividad y que qué pasa con la productividad ni siquiera es cierto porque la experiencia da cuenta exactamente de lo contrario. No obstante ello, es importante destacar que el objetivo de la reducción de la jornada tiene que ver con mejorar las condiciones, la calidad de vida de nuestro pueblo. ¿Para qué? Para que haya más tiempo para la familia, para que haya inclusive más tiempo para estudiar, para que haya más tiempo para actividades recreativas, en fin, más tiempo para la vida extralaboral. El tema de la productividad, decimos entonces, no es lo central en la reducción de la jornada, tiene efectos positivos en la productividad, pero de todas maneras nadie puede dudar que la productividad se incrementó muchísimo desde las primeras leyes de jornadas, digo, la productividad del trabajador, trabajadora individualmente considerado, se incrementó muchísimo desde que las primeras leyes de jornada tuvieron lugar hasta la fecha, pero sin embargo, los beneficios de ese incremento de la productividad no se repartieron en forma equitativa, es decir, un trabajador produce mucho más, pero cobra un salario similar al que cobraba antaño. Entonces, esa productividad que ahora esgrimen como bandera y que se rasgan las vestiduras, que por favor no la perdamos, está bien, pero discutamos también productividad hacia atrás. Entonces, la propuesta. Luis, ¿cómo estás? Te habla Paulo Pereira. Te quería hacer una consulta en este sentido, ¿no? Se habla en algunos países, bueno, se habla un poco en Brasil, por ejemplo, de la reducción de la jornada laboral, que tiene que ver también como una medida para bajar la desocupación, los números oficiales, ¿no? Una redistribución del empleo, por así decir. ¿Vos tenés esa mirada? ¿Estás de acuerdo con esa mirada? Porque también hay un otro debate, ¿no? De que si los sueldos siguen bajos, si no alcanza, la verdad es que el trabajador puede tener ahí una doble jornada laboral, o sea, algunos cuidados, ¿no? Entonces quería escucharte un poco sobre eso. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con que dentro de los beneficios asociados que vienen con la reducción de la jornada, se encuentra el reparto del trabajo existente. A ver, reparto del trabajo existente que no es creación genuina de trabajo existente, creación de nuevos puestos de trabajo. A esto me refiero, como para que se entienda. Nosotros tenemos una empresa que tiene 100 obreros que trabajan, por ejemplo, 8 horas diarias. En esa empresa, si los obreros empiezan a trabajar 6 horas, necesariamente van a tener que incorporar nuevos trabajadores para cubrir esos puestos. Pero no es que se va a crear una nueva empresa, sino que esa empresa va a requerir contratar más mano de obra. De todas maneras, no es directo la contratación de trabajadores a que dé lugar la medida. Quiero decir, si se aprueba un proyecto que supone la reducción de la jornada un 25%, no es que se incrementa automáticamente un 25% de trabajadores, porque hay un montón de factores que inciden, porque hay distintas realidades económicas, distintas realidades que tienen que ver con el uso de la tecnología. No tenemos la menor duda en que el impacto es positivo también en la distribución del trabajo existente. Sin lugar a dudas es positivo, pero no podríamos decir que es matemático el tema. Se reduce un 25, se incrementa un 25. Eso por un lado. Por otro lado, pero bueno, el impacto positivo es innegable. Positivo, digo, de la incorporación de trabajadores que vienen a cubrir esa disminución de la jornada. De otro lado, es un tema fundamental que estás planteando, que tiene que ver con que los salarios bajos, muchas veces lo que generan es que el trabajador necesite tener varios empleos para llegar a cubrir sus necesidades mínimas de existencia y de su grupo familiar. Bueno, el proyecto es interesante también, o por lo menos lo que ha sido el proyecto consensuado que se estuvo en este primer encuentro informativo analizando, toma la cuestión, y yo creo que adecuadamente, porque el proyecto no solamente modifica la normativa de jornada, la ley 11.544, no solamente modifica 3 artículos de la ley, sino que también lo que hace es una reforma de distintos artículos de la ley de contrato de trabajo que tienen alguna incidencia en la temática de la jornada. Y dentro de esas reformas, lo que hace el proyecto es disminuir la cantidad de horas extras
que se permite a las empresas que los trabajadores puedan realizar. ¿Qué pasa? Hoy día tenemos que los trabajadores están autorizados, que las empresas están autorizados a realizar, a cubrir horas extraordinarias por cada trabajador, que serían 30 horas mensuales y 200 horas anuales. El proyecto lo que dice es, no. La ley laboral, ya no un decreto como hoy día, sino la propia ley laboral establece que el límite para la realización de horas extras por trabajador es 2 horas diarias y el límite anual, en lugar de ser, son 10 horas mensuales después, y el límite anual, en lugar de ser 200 como el actual, sería 100 horas. Pero además, lo que establece es el incremento al doble de la recarga por trabajo extraordinario realizado. Entonces, hoy día las horas extras te pagan en un 50% si es en días de la semana, y en un 100% se paga la hora extra si se realizan en fines de semana, en días inhábiles. Lo que el proyecto plantea es que estos porcentajes se dupliquen. Entonces, la hora extra normal se pagaría un 100%, la hora extra en días inhábiles se pagaría un 200%, y si se excede el máximo de horas permitidos, se duplicarían estos porcentajes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evitar precisamente algo que se da muchísimo en la actualidad, que es que los empleadores, los empresarios, cubran necesidades ordinarias de trabajo con trabajo extraordinario. Entonces, claro, esto va de la mano de lo que vos planteabas, de los salarios bajos. Con salarios bajos, en lugar de contratar nuevos trabajadores, se le impone al trabajador realizar jornadas absolutamente extenuantes, inclusive de 12 horas, deben respetar la pausa de 12 horas entre jornada y jornada, pero el trabajador se encuentra prestando servicios una jornada extenuante porque es la única forma que tiene, es mediante las horas extras, de tener un salario mínimamente decente que le permita la subsistencia o la cobertura de necesidades elementales para sí y para su grupo familiar. Entonces, por eso es muy interesante lo que el proyecto está planteando en términos de la reducción de jornada. No supone una reducción salarial, se limita la cantidad de horas extras, pero además se incrementa mucho el valor de la hora extra, justamente para evitar esto, que el bajo salario complementado con el pago de horas extras y la realización de gran cantidad de horas extras a los trabajadores les permita a los empresarios cubrir el trabajo ordinario, como decía, con horas extraordinarias. Luis, y por último, estamos ya medio ajustados con el tiempo. ¿Qué te parecieron las diferentes intervenciones? Quizá la que se viralizó fue un poco la del el dirigente de la UIA, ¿no? Que dijo, ¿para qué quieren más tiempo libre los trabajadores? Bueno, una línea ahí de lo que te parecieron las diferentes intervenciones en general. A ver, me parecieron, en términos generales, me parecieron muy buenas las intervenciones. Lo que no quedaba duda era que se había estudiado la temática, inclusive diputados que estaban en contra de la iniciativa, con argumentos en los que no coincido en absoluto, pero se notaba que habían estudiado, se habían interiorizado en la temática. Después las intervenciones de los sectores gremiales me parecieron muy lúcidas, y además porque claramente son los representantes de los trabajadores y las trabajadoras quienes conocen perfectamente el daño que genera en la calidad de vida de nuestro pueblo la realización de jornadas de trabajo extenuantes. Después, en cuanto a lo que plantea el representante de la UIA, que se viralizó, me parece que es una buena muestra de lo que piensa un sector del empresariado. Es con todo lo que mi expresión supone. En algún punto tienen una visión de las relaciones laborales propia del siglo XIX. Y la verdad que es esto, varias cosas planteó el representante de la UIA. Por ejemplo, planteaba que ya teníamos una jornada máxima y que esa discusión se había saldado en 1919 en la OIT y en 1929 en la Argentina, por lo tanto de ninguna manera podíamos volver a discutir el tema. Bueno, en absoluto, claro. No es así, no es que se cristaliza en una normativa y después no podemos seguir discutiendo, porque nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos la aspiración y tenemos el derecho de vivir cada vez un poco mejor. Entonces, lo que plantea la UIA es lo que piensan determinados sectores de las patronales, que además, fíjate vos qué curioso, ¿no? El argumento era, ¿para qué quieren más tiempo libre? Entonces, esto que decíamos al principio, ¿para qué
para estar con la familia, para estar con las parejas, para estudiar, para leer un libro, para ver una serie, para ir a jugar a la pelota, para ir a jugar al vóley, o para caminar de la mano con mi pibe cuando lo voy a buscar al colegio. Y en última instancia y a vos, mi muy estimado representante de las patronales, ¿qué te importa qué hacen los trabajadores con su tiempo libre? ¿Qué te importa? Digo, nos equivocamos de era, me parece. Sí. Hay que avisarlo que la esclavitud ya se acabó hace bastante. Y el capitalismo del siglo XIX, ¿no? Digamos que ya estamos en otra etapa ahora. ¿Qué te importa? ¿Vos qué hace un laburante con su tiempo libre? Pero bueno, nada, está bueno porque está bueno. Yo celebro cuando la gente es tan sincera, porque en definitiva está bien, hasta políticamente es incorrecto, pero me sirve, es lo que piensan, bueno, fenómeno, a eso nos enfrentamos. Pero esta es una lucha que tiene que darse, y yo creo que así como los grandes avances que tuvo nuestro pueblo, en algún momento van a llegar. Tardará un poco más, tardará un poco menos, pero va a llegar. Lo mismo nos pasó con la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, en algún momento se iba a dar. El movimiento de mujeres fue imparable, puso el tema en la agenda y tenía que darse. En este caso, yo creo que también se va a lograr la reducción de la jornada en Argentina. Tardará un poco más, tardará un poco menos, pero lo cierto es que el debate está instalado, es un debate sano, es muy importante que esté instalado, así que es un motivo de celebración. Te mandamos un abrazo, Luis. Nos reencontramos en otra oportunidad. Un abrazo para ustedes, muchas gracias por la comunicación.